Bueno, vamos a comenzar entonces saludando a quienes nos acompañan hoy. Anunciar las próximas reuniones. El lunes 8 de noviembre, el doctor Mariano Cuesta va a hablar sobre las ideas e instituciones políticas y económicas en la transición a la democracia en la Argentina, el impacto de la guerra de Malvinas. Seguramente un tema que va a motivar mucha reflexión. Y el jueves 25 de noviembre, vamos a hacer una reunión conjunta de los institutos de sociología y de filosofía, y va a hablar, en este caso, Andrés Malamud, desde Lisboa, haciendo un análisis de la elección que vamos a tener el 14 de noviembre y las perspectivas que a su juicio se abren a partir de sus resultados. Así que tenemos la actividad anunciada para el 8 de noviembre y para el 25 de noviembre. Bueno, vamos a hablar ahora de la de hoy, cuyo orador va a ser el doctor Mariano Federici, y va a hablar sobre el tema del terrorismo. En realidad, el terror y el terrorismo han venido acosando a la humanidad y acompañando a la política en muchas partes de nuestro tiempo. Recordar que en 1922 Lenin le dirigía una carta al general Kursky en que le decía, lo voy a transcribir textualmente, le envío un borrador de una tradicional para el Código Penal. Espero que pese a las deficiencias del borrador, la idea básica esté clara. Exponer una tesis real, no solo puramente jurídica, que apoye la entidad y la justificación del terror, su necesidad y sus límites. El tribunal no debe eliminar el terror. Prometerlo sería engañoso a nosotros mismos y a los demás, sino establecerlo y reglamentarlo por principio, con claridad y sin adorno. Con poca diferencia de tiempo, escribía Hitler: el método del terror en los talleres, las fábricas, en los locales de asamblea y en las manifestaciones de masas será siempre coronado por el éxito, mientras no se le enfrente un terror de efectos largos. Se corta un poco, presidente, su mensaje. Se la dio justificar muchas veces. Sí, perdón. No, lo interrumpo porque se corta un poco su palabra. Yo creo que se debe a algún problema de audición. No sé si los demás lo perciben así. Sí, bien entrecortado. Bueno, vamos a ver si se mejora. La verdad que está fuera de mi alcance poder mejorarlo, pero vamos a intentar seguir. Quería mencionar, solamente porque me parece muy interesante, no sé si ahora me están recibiendo, unas palabras que se refirió a la ideología como sustento del terror, que dijo Solzhenitsyn hace mucho tiempo. Decía Solzhenitsyn, la ideología es aquí lo que da la justificación buscada a la maldad y a la requerida dureza prolongada al malvado. La teoría social que ante el mismo y los demás le ayudan a blanquear sus actos y escuchar en lugar de reproches y maldiciones, loas y honores. Así, los inquisidores se confortaban con el cristianismo, los colonizadores con la civilización, los nazis con la raza, los jacobinos de antes y de ahora con la igualdad, la fraternidad y la felicidad de las generaciones futuras. Gracias a la ideología, al siglo XX le ha tocado conocer la maldad cometida contra millones, algo así que no se puede refutar, orillar ni silenciar. El virus del terrorismo ideológico también nos afectó a los argentinos, que padecimos el terror de la década de los 70 y los atentados contra la
Embajada de Israel y el edificio de la AMIA, con el saldo de las dolorosas muertes que el terrorismo produjo entre nuestros compatriotas. Presente, la lucha no triunfó. Con triunfos y aparecen nuevas formas de producir terror y muerte, nuevas ideologías que lo justifican y también nuevas estrategias para combatirlo. Hoy, el doctor Mariano Federici va a exponer sobre la evolución y el estado actual de la amenaza terrorista y estrategias globales para combatirla. El doctor Mariano Federici es abogado, magíster en leyes de la Universidad de Virginia. Es uno de los líderes a nivel global en inteligencia financiera, asesor de diversos gobiernos y empresas privadas en programas de lucha contra el lavado de dinero, presidente de la Unidad de Información Financiera en la República Argentina durante el gobierno del ingeniero Macri. Le agradecemos a Mariano Federici que ha accedido a conversar con nosotros. De su exposición quedará abierta las preguntas que a través de dirigidas a Anastasia vamos a poder formular el expositor. Muchas gracias, Mariano, y adelante. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer ante todo al Instituto de Filosofía Política e Historia de las Ideas Políticas y muy especialmente a ti, a su director, doctor Horacio Jaunarena, por la invitación a brindar esta exposición. Quiero aclarar que yo no soy ni filósofo, ni politólogo, ni historiador. Mi especialidad es la inteligencia y más concretamente la inteligencia financiera, y estoy más en ambientes operativos, así que voy a dejar el análisis filosófico, político, histórico en manos de ustedes, pero sí mi intención es realizar un breve recorrido por la evolución que ha tenido el terrorismo internacional, en particular desde los atentados del 11 de septiembre del 2002, el estado de situación actual en la que nos envía, y explicar cuáles son las principales estrategias que existen en el orden multilateral para hacer frente a este problema. Si el tiempo lo permite, también me gustaría compartir con ustedes la experiencia que tuve en esta materia desde la presidencia de la Unidad de Información Financiera de la República Argentina, que tuve el honor de liderar durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Entonces, la amenaza terrorista ha evolucionado considerablemente desde los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos. El terrorismo es, por naturaleza, una amenaza evolutiva que obliga a los países a mantener un entendimiento del riesgo y a adaptar sus políticas y sus enfoques de manera constante para abordar los nuevos desafíos y también las lagunas que se van detectando sobre la marcha en la aplicación de las políticas públicas que se adoptan. Esos nuevos desafíos incluyeron en los últimos años, por ejemplo, a los combatientes terroristas extranjeros que se sumaron a las filas de ISIS y hoy el regreso de los mismos a sus lugares de origen. La amenaza terrorista creciente en las zonas de conflicto, zonas de inestabilidad política, el surgimiento de nuevas tipologías terroristas a través del uso de la tecnología informática y el reclutamiento a través del uso de la propaganda, de Internet y de las redes sociales. En el 2001, luego de los ataques del 11 de septiembre contra Estados Unidos, como bien sabemos, Estados Unidos invadió Afganistán con el apoyo de una de las coaliciones más grandes que se haya visto y en cumplimiento absoluto del derecho internacional, es decir, con una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los objetivos de esa misión eran la destrucción de Al-Qaeda, responsable de los atentados del 11 de septiembre, y evitar que Afganistán se convirtiera en un refugio de terroristas. En los 20 años desde ese acontecimiento, el esfuerzo, podemos decir que ha arrojado muchas victorias tácticas en la lucha contra el terrorismo, pero es difícil aún poder hablar de una victoria estratégica, y más difícil aún luego de la retirada, llamémosle desprolija, de Afganistán por parte de Estados Unidos en los últimos meses. Ahora bien,
La mayoría de los líderes de Al-Qaeda, incluyendo a Osama Bin Laden, han sido eliminados o se encuentran capturados y en prisión. La mayor parte del territorio conquistado por el Estado Islámico de Irak y el Levante, ISIS, ha sido recuperado y el califato que se proponían crear ha sido derrotado, al menos desde el punto de vista territorial. Sin embargo, ambos grupos, Al-Qaeda y ISIS, han mostrado resiliencia y capacidad de readaptar sus estrategias, trabajando con aliados alrededor del mundo y reteniendo la influencia necesaria, por lo menos para inspirar a sus seguidores y seguir dirigiendo ataques en diferentes países. Para Estados Unidos, que es donde yo me encuentro actualmente, ISIS continúa siendo la principal amenaza terrorista transnacional. A pesar de los avances logrados en despojarlos del control territorial en Irak y Siria, a pesar de la muerte de miles de sus miembros y la resistencia a sus intentos de expansión global, ISIS sigue contando con recursos financieros y materiales suficientes como para lanzar ataques externos, y sus líderes continúan llamando a atacar a Estados Unidos. En las 2 décadas desde el 11 de septiembre, no se ha logrado, sin embargo, derrotar la ideología que sostiene en sus bases a estos grupos yihadistas. El foco ha estado muy puesto en lo militar, con menor atención por los aspectos económicos, políticos, sociales y culturales, que son los que aprovechan los grupos terroristas, especialmente en las zonas vulnerables, para cooptar seguidores y consolidar poder. En Afganistán, por ejemplo, mientras Estados Unidos volcaba más de $1 trillón a la guerra, se atendió poco el aspecto de la integridad y la lucha contra la corrupción en el seno del liderazgo afgano que se respaldaba, lo cual permitió el enriquecimiento desmedido de funcionarios en Kabul y el resentimiento de los aldeanos del interior, todo lo cual fue capitalizado por los talibanes a la hora de encarar su avanzada más reciente. Los talibanes también mostraron su capacidad de resistir, gracias a la protección directa de Pakistán, que debido a su poderío nuclear ninguna potencia se animó a enfrentar. Los talibanes tuvieron refugio asegurado, manteniendo la presión constante sobre los pueblos aldeanos del interior afgano, que frente a esta indiferencia de Kabul no dudaron en someterse rápidamente al control talibán. Tristemente, creo yo, el retiro de tropas de Afganistán en estos últimos meses deja a la región posiblemente más inestable de lo que se encontraba antes de los ataques del 11 de septiembre. Hay aspectos de esta retirada que son realmente increíbles. De acuerdo a informes presentados recientemente al Congreso de Estados Unidos, los talibanes hoy tienen acceso a equipamiento americano valuado en más de $85.000 millones, el cual incluye 75.000 vehículos, más de 200 aviones y helicópteros, y más de 600.000 armas cortas, pero también tienen visores nocturnos, dispositivos biométricos, chalecos antibalas y suministros médicos, entre otros equipos. Es realmente difícil para quienes trabajamos en este campo entender la lógica de la retirada de Afganistán, siendo que se trata de una posición estratégica, dada su proximidad con Irán, uno de los principales enemigos de Estados Unidos, Pakistán, una potencia nuclear, y también la proximidad a Rusia y China. Pero más difícil aún si uno tiene en cuenta que con menos de 3.000 hombres, según la plana mayor de las Fuerzas Armadas americanas, se lograba asegurar el objetivo de la ocupación y mantener a los talibanes fuera del poder. La victoria de los talibanes en Afganistán es también una victoria para Al-Qaeda, que se encuentra unida a los talibanes a través de un pacto de lealtad recíproca. Vale la pena recordar que unos años antes, la retirada intempestiva de Irak dio lugar a la caída de una parte de su territorio a manos del Estado Islámico, de ISIS, obligando a la creación de una nueva coalición internacional para derrocarlo y de nuevas estrategias, ya que con la ocupación territorial, ISIS se había convertido en una organización terrorista con poder estatal, es decir, con capacidad de tributar y de administrar recursos naturales, especialmente en el sector de hidrocarburos,
situación que no registraba antecedentes en la historia moderna del terrorismo. ISIS y Al-Qaeda son rivales en el movimiento yihadista global. Si bien comparten una visión de largo plazo similar respecto a la utopía de un Estado islámico yihadista unificado, ambos grupos compiten por recursos y por poder. La competencia se manifiesta también en la capacidad de reclutamiento que tienen ambos grupos, tanto en Medio Oriente como en el sur de Asia y en partes de África. Al-Qaeda hoy cuenta con más combatientes que ISIS, pero la marca ISIS sigue siendo fuerte y en algunas regiones del mundo, especialmente en África, no para de crecer. El foco de ISIS entre 2015, o el foco más bien puesto en ISIS entre el 2015 y el 2019, le brindó a Al-Qaeda el espacio para concentrarse en su inserción social y política en las zonas vulnerables de conflicto, construir alianzas y acumular armamento. Al-Qaeda ha crecido exponencialmente desde el 11 de septiembre del 2001, hoy cuenta con entre 30.000 y 40.000 hombres y varias células entre Medio Oriente, el norte de África y el sur de Asia. A la fecha, la capacidad de ISIS de reclutar combatientes se ha vuelto disminuida porque el grupo contaba con este atractivo de su ocupación territorial para ganar adherentes, cosa que hoy ha perdido. Pero sin perjuicio de ello, la expansión de ISIS a través de células y alianzas en distintas partes del mundo continúa representando una amenaza importante para la paz y la seguridad internacional. En otro plano se encuentra el problema de Irán, que para Estados Unidos continúa siendo el principal estado sponsor de terrorismo, dado su respaldo a grupos terroristas en Medio Oriente, en África e incluso en Sudamérica. En particular, Hezbollah, que usa el terrorismo y otros medios asimétricos en sociedad con Irán para expandir su influencia en Irak, Líbano, los territorios palestinos, Siria y Yemen. Hezbollah se encuentra altamente militarizada, con un sistema de inteligencia poderoso, posee grandes stocks de armamento sofisticado y también mantiene extensas redes operativas, financistas y simpatizantes alrededor del mundo, incluso en nuestra región. A través de la Guardia Revolucionaria Islámica, que también se conoce como las Fuerzas Quds, que es el principal brazo de apoyo terrorista del régimen iraní, el gobierno de Irán le brinda apoyo financiero y apoyo material, entrenamiento y capacitación a Hezbollah y a otros grupos operativos militantes chiitas en Bahrein, en Irak, Siria y Yemen. También le brindan respaldo a Hamas y a otros grupos terroristas palestinos. Están claros también los vínculos de Irán e incluso la penetración de Hezbollah en Latinoamérica a través de las redes y vínculos con el régimen venezolano. Esto me lleva a la situación de Argentina, donde quisiera detenerme un minuto. Si bien la amenaza del terrorismo internacional no se ha manifestado a través de actos terroristas cometidos en nuestro territorio en los últimos 27 años, esto no significa que el país esté exento de riesgos. Irán y sus vínculos con Hezbollah posiblemente representan la principal amenaza terrorista para nuestro país. No solo porque ya atacaron contra nuestro territorio en el pasado, sino porque se sigue verificando la presencia de elementos vinculados a Hezbollah en la zona de la Triple Frontera. Los riesgos se potencian ahora por las alianzas de Irán y Hezbollah con regímenes de la región, concretamente con la dictadura de Nicolás Maduro, que ha abierto las puertas a la penetración de Irán y Hezbollah en Latinoamérica. Por otro lado, nuestro país también se encuentra expuesto al riesgo de ser utilizado para actividades de financiación del terrorismo, dadas las vulnerabilidades propias de nuestro sistema financiero, la proliferación de los canales informales, cuevas como las conocemos, la corrupción y las deficiencias institucionales, las deficiencias del control institucional. Más adelante les contaré lo que hicimos desde la UIF para mitigar estos riesgos, lo cual creo que fue muy importante, ya que convirtió a Argentina en el primer país de Latinoamérica en declarar a Hezbollah como organización terrorista. Pero veamos un poco primero cómo se presenta la amenaza terrorista en la escena global, porque
quiero que tengan el panorama también de cómo Al-Qaeda y ISIS en particular siguen teniendo una presencia fuerte en distintas partes del mundo. En el norte de África, por ejemplo, continúa amenazado por grupos terroristas vinculados a Al-Qaeda en el Magreb islámico, a ISIS y a los combatientes terroristas extranjeros que viajaron a Irak y a la República Árabe Siria. Esta es una categoría especial, la de combatientes terroristas extranjeros. Fueron los reclutados por ISIS para participar en su aventura, digamos, cuando conquistaron territorio iraquí, y que fueron reclutados de distintas partes del mundo, y hoy se encuentran en proceso de retorno, de regreso a sus países, con el riesgo que esto representa para los países que los vuelven a recibir, dado los vínculos que han generado y las redes que mantienen con terroristas peligrosos. Luego de la derrota territorial de ISIS, esto suma riesgos adicionales en materia de seguridad en distintas partes del mundo. Asimismo, los lobos solitarios y las células pequeñas han llevado a cabo numerosos ataques fatales en el norte de África que han sido también difíciles de detectar. En África Oriental, la organización Shabab, que es aliada de Al-Qaeda, sigue siendo el grupo terrorista más activo, con ataques terroristas principalmente en Somalia, pero también en países vecinos. Es una organización con gran capacidad de adaptación. En el sur de África se vienen verificando también un incremento dramático de actividad terrorista, principalmente en el norte de Mozambique y en el límite de Mozambique con Tanzania. África Occidental también enfrenta una amenaza terrorista importante. El aumento dramático de actividad terrorista ahí se debe a dos grupos, uno denominado Hamad al-Nusrat al-Islam y el otro el Estado Islámico en el Gran Sahara. También se verifica ahí la presencia de Al-Qaeda y organizaciones afines en Mali, Burkina Faso y Níger. Por su parte, en los estados centroafricanos también se encuentran amenazados por varios grupos terroristas. Boko Haram, lo habrán sentido nombrar, expandió sus actividades desde su base original en el noreste de Nigeria a toda la región de lo que se conoce como la cuenca del lago del Chad. Asia también, la región del sudeste asiático ha sido infiltrada por combatientes terroristas extranjeros y grupos terroristas locales vinculados a ISIS. En el sur de Asia, el nivel de la amenaza permanece alto, ahí es donde hablamos de Afganistán en particular, con elementos activos vinculados a Al-Qaeda y ISIS, y ahora, como decíamos, también con los talibanes, que son una organización terrorista, incluso así declarada por Naciones Unidas. Asia Central también se encuentra expuesta a desafíos en materia de seguridad, debido a su proximidad a regiones vulnerables en materia terrorista. En Asia Occidental el nivel de la amenaza es extremo, ISIS continúa representando la principal amenaza, y especialmente en aquellos países con marcos políticos e institucionales frágiles. El conflicto armado de la República Árabe Siria y las actividades de numerosas organizaciones terroristas siguen representando los principales riesgos, exacerbados ahora por los desplazamientos de gente y refugiados que salen de Irak y Siria, principalmente con destino a Europa, y que comprometen la seguridad fronteriza e incorporan tensiones también políticas y económicas a los países que se ven afectados. La región de Asia Oriental no se ha visto tan afectada por los conflictos en Medio Oriente, pero se han reportado elementos de ISIS y grupos vinculados a ISIS también que fueron reclutados como combatientes extranjeros desde esa parte del mundo. La única región de Asia-Pacífico, digamos, que se ha mantenido exenta de estos riesgos es obviamente la de las islas del Pacífico, principalmente por sus características geográficas y las dificultades logísticas de acceso y población reducida. En Europa, Europa del Este, el nivel de riesgo es relativamente bajo. En Rusia se ha reducido bastante la amenaza terrorista en años recientes, pero ha crecido
el tema de los ataques relacionados con la xenofobia, el racismo y otras formas también de intolerancia. En Europa Occidental, al igual que en Norteamérica y otros estados desarrollados, la amenaza terrorista sigue siendo alta por tratarse de objetivos deseados para el ataque extremista, especialmente para los yihadistas. Del 2014 a la fecha se han registrado un alto número de ataques en Australia, Francia, Alemania, el Reino Unido, así como incidentes menores también en Austria, Bélgica, Finlandia, Holanda, Noruega y Suecia. En esta parte del mundo la tipología más común que se verifica en la región es la del uso del llamado lobo solitario, es decir, del terrorista aislado que se inmola. También se mantiene el riesgo que generan quienes transitan de las zonas de conflicto a la Unión Europea, que es utilizada también por los terroristas como método de infiltración. Pasando ya a nuestra región, a Latinoamérica y al Caribe, bueno, en México y Centroamérica, si bien el desafío principal tiene que ver con la violencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y en general la amenaza terrorista es baja en comparación con otras partes del mundo, sin perjuicio de ello, en algunos casos se han verificado conductas que podrían encuadrar en los tipos penales de acto terrorista por parte de organizaciones criminales, ¿no? Los mexicanos no lo quieren, es algo que no lo quieren escuchar ni lo quieren abordar. Yo fui uno de los evaluadores por parte del Fondo Monetario del sistema antilavado y de lucha contra la financiación del terrorismo en México, y cuando hablábamos de que ciertas conductas de los carteles de la droga realmente configuraban actos de terrorismo, ¿no? Cuando cortan cabezas, cuelgan cuerpos debajo de los puentes, o ponen pancartas con los nombres de los policías que mataron el año anterior para amedrentar a los policías que están ahora en ejercicio. Bueno, eso configura, digamos, conductas que bajo los tratados internacionales se encuadran perfectamente en la figura del acto terrorista. En el Caribe el riesgo de ser blanco de actos terroristas es bajo, pero ha habido casos de reclutamiento de personas, por ejemplo en Trinidad y Tobago, que se trasladaron a las zonas de conflicto en Medio Oriente para actuar como combatientes terroristas extranjeros. En América del Sur, como decíamos, la amenaza aumenta, no solo por la presencia de organizaciones terroristas locales en varios países de la región andina, sino también, como decíamos, por la penetración de organizaciones terroristas transnacionales como Hezbollah, que han incrementado su presencia de la mano de Irán y sus aliados castrochavistas. Respecto de las locales, bueno, grupos como el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, Sendero Luminoso, siguen activos en el continente, incluyendo en Colombia, Venezuela y Perú. En Colombia se estima que las FARC mantienen todavía unos 3.000 hombres que ya sea nunca se desmovilizaron o abandonaron el proceso de paz o han sido recientemente reclutados. Estos continúan ejecutando ataques violentos, principalmente como fuerzas de apoyo a las actividades de narcotráfico o otras actividades criminales también. En Latinoamérica se verifica esta situación de convergencia entre los grupos terroristas y las organizaciones criminales, que es algo de lo cual se ha escrito mucho, pero que no en todas partes del mundo se constata con tanta claridad como acá en la región. Incluso grupos terroristas como Sendero Luminoso, que obviamente han visto su poder disminuido, la mano de obra terminó siendo utilizada como fuerza de apoyo al narcotráfico peruano en lo que respecta a la materia de seguridad. Bueno, Cuba y Venezuela siguen siendo tierra fértil para el terrorismo. En Venezuela se verificó la presencia de individuos vinculados a elementos de la FARC, el ELN y a Hezbollah, y por supuesto, como decíamos, la triple frontera sigue siendo un territorio fértil para la financiación del terrorismo, dada la presencia de clanes familiares y células vinculadas principalmente con Hezbollah. Ahí les voy a contar en breve sobre casos concretos que tuvimos nosotros durante mi mandato a cargo de la UIF, donde pudimos constatar la presencia de clanes familiares
pertenecientes principalmente a la gran comunidad siria-libanesa que habita en esa región, que por supuesto es obviamente mayoritariamente gente que se dedica a actividades lícitas, pero que tiene dentro de la misma elementos que han mantenido vínculos estrechos y mantienen vínculos estrechos con Hezbollah. Verificamos la participación de esos grupos en operaciones de lavado de activos provenientes de actividades ilícitas que se cometían en el Paraguay o en Brasil, vinculadas con el narcotráfico, el contrabando, la piratería de productos, que venían a Argentina a lavar el dinero y después lo volvían a trasladar del Paraguay para transferirlo al Líbano. Entonces, ¿cuál es la respuesta que la comunidad internacional ofrece ante esta amenaza? Bueno, en el plano multilateral, la lucha contra el terrorismo internacional se implementa hoy en el marco de una estrategia global que ha sido consensuada por la comunidad internacional en el seno de Naciones Unidas y que es expresada a través de convenios, protocolos, resoluciones de la Asamblea General y resoluciones del Consejo de Seguridad, que cuando actúa en el marco del capítulo 7 de la Carta Orgánica de la ONU, emite resoluciones obligatorias para todos los países miembros de la ONU. El capítulo 7 es el que versa sobre las amenazas a la paz y la seguridad internacional, y es ahí donde se encuadran todas las resoluciones vinculadas a la lucha contra el terrorismo. Obviamente, tratándose el terrorismo de una de las amenazas más graves para la paz y la seguridad internacional, es lógico que esta estrategia para combatirlo requiera también de un enfoque global, con respuestas coordinadas y eficaces, tanto para armonizar los esfuerzos nacionales como para facilitar también la cooperación internacional. Sin embargo, debido a los desafíos y dificultades para lograr consensos en todos los casos, y más aún para implementarlos en una organización con tantos miembros y con intereses tan diversos, muchos países que se sienten amenazados por el terrorismo de manera directa han recurrido a la adopción también de estrategias propias y a la implementación de medidas unilaterales para proteger su seguridad nacional y para proteger a sus poblaciones. Esta tensión entre el multilateralismo por un lado y los enfoques unilaterales genera desafíos muchas veces difíciles de resolver, dados los intereses contrapuestos, pero también revela las limitaciones del multilateralismo actual para ayudar a mitigar riesgos reales o resolver situaciones concretas que amenazan a la paz y la seguridad internacional. Tal es el caso, por ejemplo, de la situación que plantea Hezbollah, una de las amenazas más peligrosas para la paz y la seguridad de nuestra nación, que la comunidad internacional en su conjunto no ha logrado resolver, porque Hezbollah no ha sido declarada como organización terrorista por Naciones Unidas y por lo tanto los instrumentos consensuados a nivel internacional no la incluyen, no la abarcan. Por eso los países que verifican un riesgo proveniente de Hezbollah, como el caso de Argentina, tienen que recurrir a medidas unilaterales para mitigar esos riesgos. Ahora bien, la estrategia de la ONU, que fue aprobada por la resolución 60-288 de la Asamblea General en el año 2006, reconoce que los actos, métodos y prácticas del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones constituyen actividades cuyo objeto es la destrucción de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la democracia, amenazando la integridad territorial y seguridad de los estados y desestabilizando a gobiernos legítimamente constituidos. Esta estrategia tiene foco en la adopción de medidas tendientes a aumentar la cooperación entre los países para prevenir y combatir estos delitos. Por ejemplo, lograr que todos los países sean parte de los convenios y protocolos internacionales existentes en la lucha contra el terrorismo, exigir que se apliquen y verificar que se apliquen, hacer también todo lo posible para llegar a un acuerdo sobre un convenio general sobre el terrorismo internacional, cosa que aún no se ha logrado, a pesar de que existen varios protocolos y tratados
vinculados con actividades específicas del terrorismo. Otra parte de la estrategia, otro objetivo, es aplicar todas las resoluciones de la Asamblea General sobre las medidas para eliminar al terrorismo y todas las resoluciones vinculadas que emanan del Consejo de Seguridad, y asegurar que la cooperación y las medidas que se adoptan para prevenir y combatir el terrorismo se ajusten a las obligaciones que emanan también del derecho internacional humanitario, es decir, que sean consistentes con los derechos humanos. En las resoluciones de Naciones Unidas, si uno las analiza, se destacan esencialmente dos grupos terroristas, y fíjense, los talibanes y Al-Qaeda, que han sido designados como organizaciones terroristas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Más recientemente, hace unos años, también se modificaron las resoluciones para incluir a ISIS, cuando ISIS emergió allá por el año 2014, y el Frente al-Nusrah, el ANF, que también está declarado como una organización terrorista. En el 2017 el Consejo de Seguridad también adoptó resoluciones vinculadas a este problema que les mencionaba de los combatientes terroristas extranjeros, de regreso a sus países desde las zonas de conflicto, que con la pérdida del control territorial de ISIS pasó a ser uno de los principales desafíos para varios países del mundo. Ahora, esta estrategia de la ONU se complementa con la estrategia del Grupo de Acción Financiera, del GAFI, contra la financiación del terrorismo. El GAFI es el grupo que fue creado por el G7 en el año 1989 para fijar estándares y evaluar la aplicación de estos estándares en relación principalmente con la lucha contra el lavado, pero que desde el 2001 aborda también la lucha contra la financiación del terrorismo. Es decir, después de los atentados se amplió el mandato del GAFI para darle también facultades en materia de lucha contra el financiamiento del terrorismo. El GAFI ha desarrollado una serie de estándares que complementan las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y establecen un marco para armonizar la sanción de leyes y la creación de instituciones necesarias para la lucha contra estos delitos, tratando de facilitar la cooperación internacional. Es decir, la idea es que todos los países tengan un régimen armonizado, lo más homogéneo posible, para que a la hora de cooperar internacionalmente no aparezcan las trabas, teniendo en cuenta la naturaleza transnacional de estos delitos. Entonces, la estrategia del GAFI apunta a que los países identifiquen, evalúen y comprendan los riesgos a los que se encuentran expuestos en esta materia, que tipifiquen penalmente las figuras penales, especialmente la del financiamiento del terrorismo, como un delito autónomo, que impongan sanciones financieras y congelen los activos de los terroristas, y que otorguen a las fuerzas de seguridad y organismos de inteligencia las facultades y herramientas necesarias. También pide el GAFI que se fortalezca la coordinación interinstitucional y la cooperación internacional contra la financiación del terrorismo, y que se implementen medidas preventivas en el sistema financiero para disuadir y detectar a las operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo. Esto, cuando ustedes van al banco a abrir una cuenta y se encuentran con todas esas dificultades, todas esas preguntas sobre el origen de los fondos, bueno, tiene que ver con los estándares del GAFI de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Quisiera, para terminar, compartirles un poco lo que ha sido la gestión de la UIF, mi gestión a cargo de la UIF en relación a la lucha contra esta problemática en particular de la financiación del terrorismo. Nosotros, cuando asumimos la gestión, lo hicimos con un fuerte compromiso también con la prevención y represión penal de la financiación del terrorismo, así como con todo tipo de apoyo activo o pasivo a terroristas y organizaciones terroristas. Yo siempre dije que, a pesar de los compromisos internacionales que ya se encontraban vigentes y a pesar de haber sido el país blanco de atentados terroristas de escala internacional
con anterioridad a nuestra gestión, se subestimaron y se desatendieron, a mi juicio, irresponsablemente por años los riesgos vinculados al terrorismo y su financiación, exponiendo a la Argentina y también al mundo a una renovada amenaza. Como me dijo en algún momento la titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, en aquel entonces, los problemas que Argentina generó desatendiendo esta amenaza no son solo problemas de Argentina, son problemas que también comprometen a la paz y a la seguridad global. En estos temas estamos todos juntos. El país que desatiende esta cuestión está poniendo en riesgo a otros. Entonces, en el convencimiento de que el terrorismo y su financiación constituían una amenaza a la paz y seguridad internacional y que por lo tanto su supresión debe ser abordada en cooperación con otros países, nuestra gestión se dispuso a coordinar este esfuerzo con el apoyo de organismos internacionales, países vecinos y socios regionales en línea con la estrategia global. Entre las herramientas más utilizadas para hacer frente a las organizaciones terroristas, bajo esta estrategia global se encuentra la creación de mecanismos de designación pública de amenazas terroristas y el del congelamiento de bienes o activos ante sospechas de financiación del terrorismo que estén vinculados a las mismas. Este congelamiento constituye lo que se llama una sanción financiera dirigida y está destinado a evitar que los bienes o activos se pongan a disposición de posibles terroristas, de organizaciones terroristas o para la ejecución de actos terroristas. Estas medidas de designación pública de las amenazas y de congelamiento de bienes, lo que apuntan es a crear un efecto disuasivo que desaliente a los terroristas o a organizaciones terroristas a operar en nuestro país. Entonces, si bien la UIF ya contaba con facultades legales para disponer el congelamiento de activos ante sospechas de financiación del terrorismo, para fortalecer el marco legal, lo que impulsamos fue la creación de un registro público de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento, que se conoce como el REPET, y que fue finalmente establecido por decreto del presidente Macri, decreto 489 del 2019, en la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Quiero hablarles de cómo usamos entonces el REPET para abordar la problemática de Hezbollah. Pero destaco que desde hace tiempo atrás se encontraba en curso en el país diversas investigaciones relacionadas con la comisión de actos terroristas y su financiación que apuntaban de manera directa contra la organización Hezbollah. Tanto la investigación sobre el atentado contra la Embajada de Israel en el 92, como aquella sobre el atentado contra la sede de la AMIA, contienen sospechas fundadas sobre la presunta responsabilidad de Hezbollah en la coordinación y ejecución de los atentados. Bajo nuestra gestión, la UIF suministró al Poder Judicial inteligencia financiera identificando sospechas de financiación del terrorismo vinculadas con Hezbollah, la cual fue integrada a casos concretos relacionados con la investigación de delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo y que contribuyó a la detección de redes sospechadas de financiación del terrorismo vinculadas a esta organización. Como resultado de una tarea de análisis estratégico que encaramos desde la UIF y en virtud de hallazgos operativos concretos en cooperación con otros países en la zona de la Triple Frontera, dispusimos el congelamiento administrativo de bienes y dinero, primero sobre 14 personas que fueron identificadas como integrantes de una organización vinculada a actividades de lavado de activos y financiación del terrorismo en favor de Hezbollah. Esto fue en enero del 2019. Y luego se dictó la resolución por la cual se prorrogó también este congelamiento, y esta medida fue ratificada también por la justicia, más concretamente por el Juzgado Federal de Primera Instancia de El Dorado, en provincia de Misiones. No caben dudas, insisto, del poder económico ni de las capacidades operativas de Hezbollah, como tampoco del sostén financiero, técnico y armamentista
que representa el régimen iraní para esta organización, lo cual aumenta considerablemente su peligrosidad. Existen probados elementos que dan cuenta que Hezbollah desarrolla actividades terroristas a nivel global, que se sospecha ha tenido participación en crímenes cometidos en la Argentina y que despliega su estructura organizacional y financiera para sostener operaciones delictivas en la zona de la Triple Frontera. Además de la inteligencia que recibimos y analizamos, se corroboró la hipótesis de una mayor demanda de financiación de Hezbollah a sus células esparcidas por el mundo, incluyendo en la Triple Frontera, esto a raíz del impacto adverso que venía y continúa teniendo sobre las finanzas de la organización la efectividad de las sanciones internacionales contra el régimen iraní, que es la principal fuente de financiación de Hezbollah. Esta circunstancia presupone la existencia de riesgos prospectivos también de financiación del terrorismo en la región. Es decir, a medida que la economía iraní va quedando sofocada por efecto de las sanciones internacionales, Hezbollah se encuentra ante la necesidad de salir a recaudar más dinero y acude a sus células esparcidas por el mundo para eso. Eso pone en riesgo la integridad de nuestro sistema financiero y, por supuesto, nuestra seguridad nacional. Entonces, en ese contexto, y para adoptar medidas efectivas dirigidas a mitigar estos riesgos, es que ordenamos en el 2019, el 18 de julio del 2019, el congelamiento de activos de la organización terrorista Hezbollah, sus principales líderes y entidades específicas del ala militar que integran la misma. El 18 de julio, que es la fecha en la que se conmemoraba el 25 aniversario del atentado a la AMIA, se solicitó también la inscripción de Hezbollah y de las personas y entidades sobre las que recayera dicho congelamiento en el REPET, en este registro público de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiación. Estas son las acciones que convirtieron a la República Argentina en el primer país de Latinoamérica en designar a Hezbollah como organización terrorista, acción que luego fue replicada en agosto del 2019 por Paraguay, a través de un decreto presidencial, y luego por Honduras, Guatemala, Colombia, y que se encuentra también bajo estudio en varios países de la región. Por último, diría que también en agosto del 2019, mediante una resolución, dispusimos el congelamiento administrativo de las 7 personas imputadas por su vinculación con el atentado terrorista a la sede de la AMIA, sobre las que recaían las alertas rojas de Interpol, y que estas personas también se encuentran designadas como terroristas para la República Argentina en el famoso REPET. Esto fue a pedido del fiscal federal a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado contra la AMIA, Sebastián Basso. Entonces, tenemos hoy la situación de que tanto Hezbollah como organización, todo su liderazgo, no solo el ala militar, sino todo su liderazgo, incluyendo los elementos que componen el ala militar, más los 7 iraníes con alertas rojas, se encuentran formalmente designados como terroristas para la República Argentina. Esto desde el punto de vista operativo representa un avance fundamental, porque hoy ya cualquier apoyo material a la organización Hezbollah, cualquier acto de financiamiento a la organización Hezbollah, queda automáticamente calificado, digamos, como un acto de financiación del terrorismo, y para el fiscal que está investigando este tipo de delitos, ya no hace falta demostrar que efectivamente el dinero se usó para la comisión de un acto terrorista, o digamos, para emprender alguna actividad que pueda configurar algún delito específico vinculado con el terrorismo. Por el solo hecho de estar designado en ese registro, ya se entiende que cualquier apoyo material a esa organización configura un acto de financiación del terrorismo, lo cual debería crear un efecto disuasivo importante. En síntesis, y para cerrar, bueno, decirles que, como verán, el panorama
internacional es complejo. Lejos de poder cantar victoria, todavía estamos frente a amenazas importantes a nivel internacional que deben ser atendidas, que están siendo atendidas a través de una estrategia global implementada por varios organismos internacionales, pero principalmente Naciones Unidas desde el punto de vista del terrorismo y el Gafi desde el punto de vista de su financiación. Y que la Argentina no está exenta de estos riesgos. No está exenta de estos riesgos y por lo tanto es un tema que no debe volver a ser desatendido si no queremos lamentar las consecuencias de volver a sufrir un atentado. Creo yo firmemente en la teoría de que la manera más eficaz de tratar estas amenazas es implementando las convenciones internacionales, pero también las herramientas que las mejores prácticas utilizadas en otros países nos ofrecen para crear ese efecto disuasivo que desaliente a las organizaciones terroristas a venir a nuestra jurisdicción, y ese fue el objetivo durante nuestra gestión bajo el liderazgo del presidente Macri. Bueno, muchísimas gracias. Paro aquí y abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias, Mariano. Yo tengo un par de preguntas, pero primero le voy a ceder la palabra a Anastasia por si tiene ella preguntas de algunos de los participantes y luego postergo las mías para luego. Así que, Anastasia, adelante tú. Doctor, por el chat nadie me pidió la palabra, pero ahora levantó la mano el académico Kovadlov. Así que adelante. Muchas gracias. Quiero expresarle ante todo mis felicitaciones a Mariano Federici. Fue una exposición clarísima y hasta cierto punto diría que como resultado de esa claridad tremendamente inquietante, pero imprescindible al mismo tiempo. De modo que mucha gratitud por esa posibilidad de tomar contacto con una cuestión que entiendo es impostergable en el plano de lo que se puedan llamar las políticas de Estado de un país como el nuestro, y ni qué decir en el plano internacional. Dicho esto, querría simplemente acotar mi pregunta a un tema que es este. Me pareció muy importante el diagnóstico que usted nos ha brindado sobre la amenaza terrorista como un hecho evolutivo, como un hecho que se encuentra en constante evolución, no sujeto a esquemas ideológicos, salvo en lo que hace a su estructura dogmática fundamental en el plano religioso, llamémoslo así, pero en el orden táctico y estratégico, evidentemente, con una movilidad y un dinamismo que parece contrastar de manera sorprendente, por un lado, con la actitud reciente de los Estados Unidos, como bien señalaba usted, en Afganistán. Es muy difícil, entiendo yo, de explicar esa retirada por la forma como se produjo y en las condiciones que se produjo, porque parecería señalar una clarísima derrota de Occidente ante el avance terrorista. Si tiene usted alguna hipótesis posible para entender los motivos o las motivaciones de que así se procediera, me encantaría escucharlas. Y en segundo lugar, conocer su opinión sobre el efecto que esta conducta generó en el retorno, me atrevería a llamarlo así, a una democracia plena después del gobierno de Trump en los Estados Unidos. Claro. Bueno, muchísimas gracias ante todo por la pregunta. Como dije en mi exposición, para mí y para muchos de los expertos en este campo, realmente resulta muy difícil de entender la lógica de la decisión. Tengamos en cuenta que la recomendación también de la plana mayor de las Fuerzas Armadas fue de no retirarse. Esta fue una decisión que el propio presidente asume como propia, fue su decisión. Creo yo que acá influyeron muchos factores que tienen que ver con la política doméstica, local,
de los Estados Unidos, con la proximidad del 20º aniversario del 11 de septiembre que se avecinaba en aquel momento, y el deseo de poder anunciar el fin de la ocupación de Afganistán, que era también una digamos, carrera que se había lanzado ya bajo el gobierno de Trump, porque el gobierno de Trump fue quien abrió el diálogo con los talibanes y empezó la retirada. Sin embargo, y también creo que esto tiene que ver con la presión mediática de algunos sectores progresistas del periodismo americano, que si uno analiza las tapas de los diarios en relación al tema de Afganistán, constantemente hablando de una guerra sin fin, de una guerra eterna, de una guerra sin sentido, metiendo obviamente presión sobre la población y sobre los políticos en cuanto a cuál debía ser la actitud a adoptar para manejar este tema. Pero yo creo que acá lo que ocurrió es un apartamiento de criterios técnicos, porque la ciencia que veneramos y que tanto se le reprochó al presidente anterior de no haber escuchado en relación a la cuestión de la pandemia, bueno, no fue escuchada tampoco en relación a lo que debía realizarse con Afganistán, porque la recomendación de los que sabían, tanto de la comunidad de inteligencia como de las Fuerzas Armadas, fue de mantener la posición, por el bajo costo que representaba mantener una posición estratégica en ese lugar. Muchos militares con los que he tenido contacto me dijeron, era el negocio del siglo para Estados Unidos. Con menos de 3.000 hombres lográbamos asegurar primero el objetivo de la misión, que era impedir que los talibanes volvieran a ocupar el poder en ese país, y en segundo lugar, evitar que Al Qaeda se volviera a recuperar y a fortalecer. Tengamos en cuenta que Estados Unidos tiene bases esparcidas en muchos países del mundo, en Europa, en Alemania solo más de 30.000 hombres emplazados en las bases militares, en Corea del Sur más de 15.000 hombres en las bases de la posguerra, y que han estado ahí no solo 20 años, han estado ahí desde hace más de 50 años. Entonces, la cuestión temporal tampoco es un buen argumento, pero creo yo que definitivamente es un error muy complejo ahora de abordar y de solucionar, porque los talibanes están declarados por Naciones Unidas como una organización terrorista. De hecho, una de las resoluciones del Consejo de Seguridad, la 1267, le exige a la comunidad internacional congelar los fondos y activos vinculados a la organización talibán. Y esa resolución sigue aún vigente. Es decir, que para que los talibanes puedan volver a integrarse al sistema financiero internacional, puedan volver a hacerse de los recursos que tienen también, que tiene Afganistán depositados en bancos centrales de otros países del mundo. Bueno, en teoría, si lo queremos hacer acorde a derecho, Naciones Unidas el Consejo de Seguridad debería modificar esa resolución, lo cual desde el punto de vista simbólico también representaría uno de los fracasos más grandes en la lucha contra el terrorismo jamás visto, ¿no? Entonces, es ahora una situación muy pero compleja de resolver. Lo más preocupante de todo esto es, como yo decía, el poderío en equipamiento que adquieren hoy los talibanes, equipamiento americano encima, y bueno, la posibilidad de que organizaciones más peligrosas, más esparcidas por el mundo y con más capacidad de acción transnacional, como Al Qaeda, puedan recuperar su fuerza desde Afganistán y poner en riesgo la paz y seguridad en otras partes del mundo.
Muchísimas gracias, doctor. Panu pide la palabra. Buenas tardes. Primero me presento. Yo fui, porque el grupo se ve que es muy homogéneo, yo fui invitado por la Universidad del Museo Social, del cual soy profesor de Derecho Constitucional, para participar de esta charla. Me interesó y aquí estoy participando. Doctor, muy interesante y muy preocupante. Yo voy a cambiar un poco el ángulo, siguiendo un poco lo de el catedrático Kodadov. A mí me preocupa el terrorismo, pero estoy más preocupado por Estados Unidos. Porque usted está allá en Estados Unidos. Yo creo que Occidente tiene un gran drama. Uno de los dramas de Occidente es que Estados Unidos no es Inglaterra. Inglaterra ha manejado cuestiones internacionales del siglo XIX de manera muy diferente. La ha manejado con calidad y no con cantidad. Y Estados Unidos en el siglo XX ha manejado ciertos problemas internacionales con cantidad y no con calidad. De hecho, Vietnam del Sur es un claro ejemplo, y Afganistán también. El terrorismo es un problema muy serio. Ahora, lo que me preocupa, lo que yo veo, y eso es la pregunta, que usted está allá, ¿cómo está Estados Unidos, la sociedad, el establishment, la nación, como para poder enfrentar al terrorismo? Porque usted mismo dijo que los sectores liberales, los sectores periodísticos han incidido de una manera tremenda para la huida, pues fue una huida. Escapó Estados Unidos de Afganistán, dejando lo que dejó. Entonces, la lucha contra el terrorismo es importante, es clave. Ahora, la nación de Occidente que lleva el estandarte, ¿está capacitada? ¿Se siente todavía con espíritu? Porque todo lo que usted comentó es perfecto. Ahora, yo veo que Estados Unidos está flaqueando. Flaquea a nivel liderazgo y a nivel organizativo. ¿Es así o es una sensación que tengo yo? Yo creo, a ver, todavía es muy difícil el análisis, ¿no? Porque son muy recientes los hechos. Entonces, es muy difícil de lograr comprender toda la dimensión del problema que se ha generado. Pero sin lugar a dudas, a ver, la visión política de este gobierno es muy distinta a la del anterior. Y parte de la idea de que el liderazgo americano se debe ejercer a través de métodos muy distintos que sin lugar a dudas no conllevan la presencia de tropas y la ocupación de territorios. La crítica principal a eso es que cuando Estados Unidos, digamos, baja el pie del acelerador del liderazgo global, generalmente lo que ha ocurrido es que otros regímenes, otros líderes ocupan ese lugar. Yo tuve la oportunidad de experimentar algo de esto desde el ámbito de un organismo internacional, como es el Fondo Monetario también, ¿no? Y mi participación en distintos organismos desde la silla del Fondo Monetario, cuando durante la presidencia también de Obama, donde hubo una tendencia similar a, digamos, a querer ejercer el liderazgo de otra manera, de una manera que ellos llamaban menos agresiva. Lo que pasó, por lo menos en los organismos internacionales, es que cuando Estados Unidos deja de liderar en el seno de los organismos, el lugar lo ocupan otros. Y muchas veces esos otros, bueno, son países que no comparten nuestros valores, que no comparten nuestra visión de hacia dónde debe ir el mundo. Yo creo que acá, digamos, sin duda la posición, la visión del gobierno
pasa por implementar un método de liderazgo a nivel global muy distinto al que veníamos acostumbrados con el gobierno anterior. Y estos cambios se van a ver en muchos ámbitos, no solamente el militar y el de la lucha contra el terrorismo, sino también el económico-financiero, el ambiental y también el que tiene que ver con la presencia y la participación de Estados Unidos en los organismos internacionales. Ahora sí, gracias. ¿Alguien más pide la palabra? Tengo a Carlos Weisman y bueno, después usted, doctor Jaunarena. Bueno, gracias. Sí, quería referirme, esta ha sido una excelente exposición, quería volver a la cuestión de la UIF y Hezbollah. Usted dijo que hubo 14 personas que fueron identificadas como lavadores de dinero para Hezbollah. Me imagino que estas personas eran residentes argentinos o paraguayos. Querría saber si hubo consecuencias penales de algún tipo para esta gente, o sea, han sido procesados, ¿qué pasó con ellos? Si ellos formaban una organización, ¿qué pasó con esa organización? Y mi segunda pregunta tiene que ver con las actividades de la UIF en los últimos 2 años, con un nuevo gobierno. No sé si usted tendrá información sobre qué han estado haciendo o no haciendo, pero básicamente si de alguna manera han continuado con las políticas antiterroristas del gobierno anterior o no. Bueno, muchas gracias. En relación a la primera pregunta, sí, las personas que fueron identificadas conformaban lo que nosotros llamamos un clan, eran parte de un clan conocido en la región llamado el clan Barakat, cuyo líder, Ahmad Assad Barakat, había sido designado por el gobierno americano años atrás como uno de los principales terroristas de Hezbollah y tesorero de Hezbollah en la zona de la Triple Frontera. Entre estas 14 personas había familiares, amigos, contactos estrechos de Ahmad Assad, y lo que nosotros verificamos es que ingresaban todo el tiempo juntos, con minutos de diferencia, cruzaban la frontera entre Brasil y Argentina con minutos de diferencia entre sí, transitando siempre en los mismos vehículos y con una frecuencia muy, muy fluida. Cada 3 días entraban y salían al territorio argentino. Y principalmente para operar en bancos, casas de cambio de la región y operar en el casino, en uno de los casinos que se encuentra ubicado ahí en la zona de Puerto Iguazú. Bueno, sí, hay una causa penal que tramita en el Juzgado Federal del Dorado. Han sido procesadas estas personas por lavado de activos, porque lo que se logró probar acá por ahora fue la conducta de lavado. No está todavía demostrada la conducta de financiación del terrorismo, pero la investigación está aún en curso. Y hay investigaciones paralelas que se están llevando a cabo en los otros 2 países que conforman la Triple Frontera. Y incluso algunas de estas personas han sido ya detenidas en el Paraguay, y una de ellas también extraditada a Estados Unidos. Así que los procesos todavía están en curso. Lo que puedo decir es que tuvimos una gran cooperación tanto de los países limítrofes en ese momento como de Estados Unidos también para poder llegar
a redondear, digamos, la sospecha que nosotros aportamos. La UIF es un órgano de inteligencia y lo que nosotros aportamos fue inteligencia. No tenemos la potestad de procesar ni de condenar a nadie, pero entiendo yo que esa inteligencia fue de gran utilidad para lograr avances en las causas penales. Cuando el gobierno cambió, hubo ruido de que las acciones que se habían tomado, especialmente la declaración de Hezbolá como organización terrorista, podía ser revocada. Creo que la ex ministra de Seguridad había tenido declaraciones públicas respecto a su entendimiento de que Hezbolá no era un problema de Argentina, era un problema de Estados Unidos, y eso llevó a cierta confusión. La verdad es que en este caso lo que hay que honrar, digamos, la verdad, las medidas se mantuvieron. Se mantuvo la designación de Hezbolá como organización terrorista y se mantuvo también la creación del registro público de entidades, de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiación. Yo creo que el impacto internacional que podría haber tenido, que pudiese haber tenido, revocar esas medidas, hubiese sido devastador para Argentina, para el gobierno también, y creo que, bueno, no son tontos en ese aspecto, ¿no? Era un costo demasiado alto para pagar, porque una cosa es no designar, no implementar un mecanismo de designación y no designar nunca a una organización terrorista. Ahora, cuando está designada, revocar la designación es transmitir el mensaje de decir, miren, estos que estaban antes se equivocaron en realidad, te declararon a vos terrorista, pero en realidad cometieron un error, yo lo vengo a corregir. Y eso hubiese realmente significado un golpe muy grande, una confusión enorme a nivel internacional, pero un golpe muy grande también para el país y para nuestro gobierno, para quienes tuvimos la responsabilidad de tomar esas acciones, ¿no? Además, sería revertir el efecto disuasivo que se logró por una especie de invitación a Hezbolá de decir, vengan, operen tranquilos acá, que no los vamos a maltratar. Entonces, por suerte yo creo que eso no ocurrió, y por suerte también creo que el mecanismo, la manera en la cual está diseñado, la institucionalidad del mecanismo, asegura cierta estabilidad, porque las acciones que nosotros tomamos, de acuerdo al decreto, requerían la ratificación judicial. Y en ambos casos, tanto contra el clan Barakat como contra Hezbolá, y también en el caso de los iraníes, se obtuvo la ratificación judicial. Entonces ya eso es mucho más difícil ahora de desarmar, porque no tiene la autoridad del gobierno para hacerlo. Gracias. Bueno, creo que me toca a mí. Sí, doctor. Mariano, primero felicitarte por la más que interesante exposición que has realizado. Creo que nos preocupa más de lo que estábamos preocupados. Y quería hacerte dos preguntas que las voy a hacer en simultáneo para que luego las conteste, aunque no tengan una y otra nada que ver. En primer lugar, el tema de la cibernética. De la cibernética en términos de seguridad en el mundo y en términos de libertades individuales, está produciendo una revolución que yo creo que tiene solamente comparación con la que produjo en su momento la imprenta. El ataque cibernético tiene algunas características muy especiales. En primer lugar, no se puede determinar del lugar geográfico en donde se produce el ataque. En segundo lugar, es mucho más barato un ataque cibernético que un ataque convencional, con armas convencionales. En tercer lugar, puede ser operado por 2 o 3 personas, no necesariamente un grupo demasiado numeroso. Y en cuarto lugar, los expertos sostienen que es imposible proteger o desarrollar una invulnerabilidad absoluta
al objetivo que se ataca. En función de todas estas características, la pregunta que te hago es si hay rastros de que en el campo de la cibernética puedan estar operando o vayan a operar los terroristas o las asociaciones terroristas que vos has señalado. Y luego de ello, la segunda pregunta, que tiene poco que ver con esta que acabo de formular, es que es evidente que en nuestra zona, en Chile especialmente, en donde han tenido que movilizar a las Fuerzas Armadas en un determinado sector de su territorio por el fenómeno mapuche, y ahora en la Argentina, que se está incrementando la actividad de estos grupos que se denominan mapuches, no sé con qué grado de certeza. La pregunta es si hay o está detectada alguna vinculación entre estos elementos que están provocando las situaciones que estamos viendo en el sur de Chile y nuestro sur con estas organizaciones internacionales que acabas de mencionar en tu exposición. Bueno, empecemos por la primera. El tema cibernético, cuando hablamos del ciberdelito, ¿no? Nos referimos a esta acción antijurídica que se realiza en el entorno o el espacio digital o de Internet, que es una forma emergente de la delincuencia transnacional y uno de los delitos sin duda de más rápido crecimiento a medida que Internet y el desarrollo tecnológico en materia de comunicaciones se han convertido en una parte esencial de nuestras vidas. Los delincuentes también le han ido encontrando la manera de sacarle rédito a este tipo de delitos. Hoy no se verifica todavía ataques vinculados con el ciberdelito y estas organizaciones terroristas transnacionales de las que yo estaba hablando. La mayoría tienen que ver con organizaciones criminales menores que operan en distintos países, y en los casos donde se vinculó con alguna participación estatal, las sospechas están más relacionadas con Corea del Norte y elementos vinculados al gobierno, al régimen de Corea del Norte, y por supuesto, bueno, Rusia y China más vinculadas a actividades de espionaje y ciberataques contra la infraestructura económica y financiera de los Estados Unidos, ¿no? Pero por el momento no han habido ataques que estén vinculados a las organizaciones terroristas transnacionales. Esto, sin embargo, no quita que es una de las vulnerabilidades más importantes, porque las barreras de acceso a la alta tecnología y al aprendizaje en el uso de la alta tecnología se han reducido muchísimo, y cualquiera en cualquier parte del mundo, incluyendo en los lugares donde operan estas organizaciones, tiene la capacidad de acceder. Así que es sin duda uno de los temas que está tratado en las estrategias nacionales de lucha contra el terrorismo, porque fíjense que un ciberataque contra alguna infraestructura importante del funcionamiento, ya sea del gobierno o de los mercados, podría provocar, digamos, un pánico o una situación de terror descomunal. Hace poco vivimos un parate de largas horas de WhatsApp. No sé si ustedes lo sufrieron, pero por problemas técnicos, sí, en realidad, en la organización, que generó un pánico, la gente que no sabía ya cómo comunicarse, y una desesperación. Si esto formara parte de un ataque terrorista o un ataque terrorista dirigido contra los mercados de capitales, contra los sistemas informáticos que
gestionan los mercados, podría ser de un costo económico devastador y sin duda una acción que genere terror en la población. Por suerte todavía no se verificó nada vinculado con los grupos que mencionamos hoy. En relación a la segunda pregunta, bueno, yo creo que es un tema muy preocupante. Estamos hablando mientras los hechos se desarrollan, pero durante nuestra gestión en la UIF nosotros tratamos de abordar este tema. En una tarea conjunta con la UIF de Chile también, estudiamos posibles vínculos entre los elementos que operaban del lado argentino y del lado chileno, que en muchos casos son los mismos, son recurrentes o están íntimamente asociados. Y lo que nosotros alertamos es que la estrategia de Chile de tratar a estas organizaciones, a estos grupos, como grupos terroristas y de aplicarles el régimen antiterrorista, podía generar el efecto de empujar a parte de estos grupos hacia el territorio argentino si Argentina no se acoplaba también a este tratamiento. Estoy hablando del 2018, a hablar con varios fiscales generales en provincias del sur para explorar la posibilidad de lograr una imputación por el delito de terrorismo, que es un agravante en realidad en el Código Penal argentino, bajo el 41 quinquies, y a todos les pareció una postura exagerada. Hoy todavía la justicia argentina, creo yo, considera que sería una postura exagerada calificar las conductas que se verifican en estos grupos como hechos de terrorismo. Sin embargo, yo creo que ahí hay un problema que tiene que ver con factores más de tipo políticos, o en algún caso también ideológicos, que jurídicos, porque desde el punto de vista jurídico, sobre todo las últimas conductas más recientes que se verifican, encuadran perfectamente dentro de la figura penal. Entonces, si uno analiza la cuestión en abstracto, abstrayéndose de la ideología y de la política, la conducta penal encuadra perfectamente en la agravante que establece el Código Penal para la finalidad terrorista. Si se lograra una imputación por acto terrorista vinculado con alguno de estos hechos, bajo el régimen actual que dio lugar a la creación del REPET, automáticamente el juez que ordene esa imputación, y solo una imputación alcanza, no hace falta un procesamiento ni un estado procesal más avanzado. Con la imputación, dice el decreto, tiene el deber de mandar el dato a inscripción en el REPET. Porque el REPET lo que tiene que servir es como un mecanismo preventivo para poder alertar a la sociedad y sobre todo a los sujetos obligados, al sistema financiero, de que estamos acá frente a una sospecha de una persona o una entidad, una agrupación que puede estar vinculado con actos terroristas. Entonces, la inscripción en el REPET tiene como un efecto dominó. Automáticamente también genera la obligación, el deber, dice el decreto, de la UIF, de ordenar el congelamiento de activos, de fondos y activos vinculados a la persona que está inscripta en esa organización. Y entonces, a partir de ese momento, cualquier acto de apoyo material o financiero a esa persona o esa organización pasaría a calificar también de financiamiento del terrorismo, una sospecha de financiamiento del terrorismo. Con lo cual tendría un efecto muy eficaz, creo yo, sobre
digamos, las finanzas de estos grupos, que son importantes, porque generan recursos incluso a través de donaciones que provienen de otros países. Están muy vinculados internacionalmente, están muy vinculados con ONGs, organismos que abogan supuestamente por los derechos humanos, y también entendemos nosotros que están vinculados con algunas organizaciones terroristas de la región, especialmente con elementos vinculados a Sendero Luminoso y al ELN que operan en tándem en la región andina. Entonces, esto por supuesto que no es difícil de probar, es difícil de demostrar en el marco de una causa penal, pero la inteligencia está y el Estado argentino tiene conocimiento de estos hechos. Entonces, hay también una cuestión de voluntad o falta de voluntad que podría estar explicando la falta de acción por parte del Estado en tomar las medidas correspondientes. Y cuando hablo del Estado me refiero no solo al gobierno, sino también a los fiscales y a los jueces, que tienen la responsabilidad de encuadrar estas conductas como corresponde y de tomar las decisiones que corresponden. Entiendo que hay temor, que quienes están en el lugar donde los hechos están aconteciendo tienen temor de tomar las decisiones. Entiendo que es la responsabilidad también del gobierno nacional de brindar la protección necesaria, sobre todo a los magistrados, especialmente a los magistrados federales, para que puedan tomar sus decisiones con tranquilidad, pero quien está ejerciendo una responsabilidad tiene que asumirla y tomar las decisiones que correspondan. Me parece a mí que cuanto más se dilate este problema y se patee para adelante, más riesgos estamos asumiendo, porque este tipo de organizaciones provocan y testean los riesgos también, y se sienten, testean los límites, y se sienten envalentonadas cuando ven del otro lado un Estado ineficaz o incapaz de actuar. Esa es mi reflexión por el momento, pero este sí que es un tema en constante evolución. Bueno, ¿alguna pregunta más, Anastasia? No, doctor. Bueno, Mariano, en primer lugar, quiero agradecer todo el tiempo que has dedicado en una exposición tan rica y tan profunda. Debo decirte que creo que todos nos vamos más preocupados, así que no sé hasta qué punto hemos sido felices en la elección. Pero la preocupación significa una previa a una ocupación. Así que creo que lo que nos queda de tu brillante exposición es la necesidad de ocuparnos con mayor profundidad de este tema que tiene características mundiales y que no tiene ninguna evidencia de que vaya a decrecer en su importancia. Muchas gracias, Mariano. Gracias, señor Gracias presidente, por esta jornada inolvidable. Muchas gracias, Santiago. Gracias a a vos. todos. Gracias. Muy bueno. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.